Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Es genial estar con vosotros de nuevo después de un largo descanso. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Menciona en la sección de comentarios la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal. Permítanos comunicarnos con usted nuevamente con nuevos vídeos. Mira mi vídeo hasta el final para estar al tanto de todos los detalles. Y por favor no olviden compartir mi vídeo. Disfruta viéndolo. La película Dread Bay, que llegó al set el domingo pasado, reunió a dos actores populares, Bararduk y Tuba Büyüküstün, en los papeles de Dreden Yais y Abaid Hurriyet. El rodaje de la película Dread Bay, protagonizada por Bararduk y Tuba Büyüküstün, continúa a todo ritmo. Se compartieron los primeros fotogramas de la película, que llegó al set el pasado domingo. La película, producida por Royal Pictures, está dirigida por Mehmet Öztekin. Está previsto que el rodaje del proyecto, adaptado del cómic de Murat Mentes, que también escribió el guión, finalice a finales de mayo. En cuanto al tema de la película, Terror en Yais, Bararduk es el miembro favorito de un grupo de sicarios llamado Fedailer Oka. Se enamoró de Abaid, Tuba Büyüküstün, en el momento en que la vio por primera vez. Los miembros del grupo son personas que no tienen familia y son seleccionados mediante un seguimiento desde la infancia. Una de las reglas básicas de OKAK, que está afiliada a una organización nacionalista, es que los fedayines no deben enamorarse ni casarse. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos por resistirse, Terror ya se ha enamorado de Abaid. Esta historia de amor inicia un ciclo en el que empieza a cuestionar la organización de la que forma parte y su filosofía de existencia. El coste de este cuestionamiento será alto para todos. La película Dread Bay está en rodaje, la fascinante historia de amor y acción con Bararduk y Tuba Büyüküstün ha comenzado. Dos grandes nombres del cine turco, Bararduk y Tuba Büyüküstün, se unieron en un nuevo proyecto que entusiasmó a los espectadores. La producción llena de acción y drama llamada Dread Bay llegó al set el domingo pasado. Las redes sociales literalmente se incendiaron después de que se compartieron los primeros fotogramas de la película. Protagonizada por Bararduk y Tuba Büyüküstün, la película de Dread Bay ya ha atraído la atención en el mundo del cine con su poderosa historia, su director maestro y su atmósfera extraordinaria. La película es una adaptación del cómic homónimo de Murat Mentes. En la silla de dirección está el exitoso nombre de Mehmet Öztekin, a quien conocemos por producciones como Milagro en la celda número 7 y Love Me a Lot. La producción está a cargo de Royal Pictures. Está previsto que el rodaje finalice a finales de mayo. El proyecto, cuyo guión fue escrito por Murat Mentes, quien también es el autor del cómic, tiene como objetivo presentar una narrativa impactante al público uniendo acción y emoción. La película parece ser una de las pocas producciones que combina la infraestructura emocional del cine turco clásico con la acción moderna. Bararduk, quien interpreta al personaje principal de la película, Dreden Yais, pasó por un proceso de preparación especial para su papel. Se afirma que Arduk, quien recibió entrenamiento especial durante semanas para escenas de lucha, uso de armas y transformación física, abrazó completamente su papel. Tuba Büyüküstün interpreta al personaje llamado Abaid Hurriyet en la película. Abaid, que interpreta a una mujer elegante y fuerte, llama la atención como la persona que altera todos los equilibrios en la vida de Terror. La actuación de Büyüküstün en la película ya es motivo de curiosidad. En el centro de la historia se encuentra una misteriosa organización llamada Fedailer Oka. Esta organización cría a individuos seleccionados desde la infancia y que no tienen familia, y los convierte en sicarios leales. Horror en Yais es uno de los miembros más populares de este grupo. Sin embargo, el amor que Terror siente al ver a Abaid por primera vez desencadena una rebelión contra la estructura y las creencias en las que se encuentra. A pesar del principio fundamental de la organización de sin amor, no hay matrimonio, el corazón de Horror late por Abaid. La película explora el poder del amor, su conflicto con el compromiso y el choque entre la libertad individual y la opresión sistémica. En este contexto,
MR Dread no es solo una película de acción, también destaca como una producción que tiene dimensiones filosóficas y emocionales. Se espera que Barduk impresione con su rendimiento físico aquí como en sus proyectos anteriores. Se dice que las escenas de conflicto y las secuencias de combate cuerpo a cuerpo que tienen lugar en calles oscuras fascinarán especialmente al público. Se afirma que Tuba Büyüküstün trabajó muy duro para reflejar la profundidad emocional de su personaje. El mundo interior de Abaid, su estado de ánimo que oscila entre la resistencia y el amor, será uno de los elementos más importantes que se reflejarán en su actuación. En los primeros fotogramas compartidos de la película, los impresionantes trajes, la atmósfera oscura y las miradas misteriosas de Barduk y Büyüküstün llaman la atención. En las redes sociales, estas fotos recibieron miles de me gusta y comentarios de los fanáticos en cuestión de segundos. Los fanáticos de Barduk están muy emocionados de que el actor esté interpretando a un personaje más oscuro con conflictos internos esta vez. Se afirma que el papel de MR Horror podría ser un punto de inflexión en la carrera del actor. Tuba Büyüküstün se ha hecho un nombre recientemente con proyectos internacionales. Ahora, regresa con fuerza al cine local con el personaje de Abaid Hürriyet. Los fanáticos del actor están ansiosos por verlo nuevamente en la pantalla grande. El experimentado compositor Toygar le está preparando la música de la película. Se pretende que la música especial utilizada especialmente en escenas emotivas cree un efecto intenso en la audiencia. El equipo de producción afirma que la mayor parte del rodaje tuvo lugar en los distritos históricos y edificios abandonados de Estambul. Esto le da a la película una atmósfera oscura y gótica. Terror Bey es un proyecto que dará que hablar no solo por sus dos actores protagonistas, sino también por su cinematografía, diseño de vestuario y calidad de producción. La película cuenta con actores notables en papeles secundarios. Hay algunos actores sorpresa entre los nombres que interpretan a los otros miembros de Fedailer Oka. Esto añade un dinamismo diferente a la película. Los diálogos del guión fueron escritos en el lenguaje literario único de Murat Mentes. Los diálogos, que incluyen humor, ironía y referencias literarias, pretenden ofrecer al público no solo un festín visual sino también mental. Barduk, en su breve declaración sobre la película, dijo: "Es un gran desafío para mí en términos de actuación retratar el dilema y la transformación de este personaje". Tuba Büyüküstün llamó la atención sobre la profundidad de su personaje al decir: "El personaje Abaid no es solo una figura amorosa, representa a una mujer que está aplastada por las ruedas del sistema pero no se rinde". Royal Pictures tiene plena fe en el proyecto. La productora también tiene previsto enviar la película a festivales en el extranjero. Además, se están negociando con varias plataformas de Europa y Oriente Medio para su distribución internacional. Aunque aún no se ha determinado la fecha de estreno de la película MR Horror, se estima que llegará a los cines en otoño de 2025. Se afirma que la campaña promocional comenzará a finales de verano, prometiendo tanto una emotiva historia de amor como acción apasionante para el público. Terror Bay ya ha ocupado su lugar en el calendario de los espectadores de cine de 2025. Esta impresionante producción, que reúne a Barduk y Tuba Büyüküstün, parece que conquistará no solo las salas de cine sino también las plataformas digitales. MR Dread ya se ha convertido en la película más esperada del año. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.